se representa el vector diferencial de área que es normal a esa superficie, haciendo un ángulo θ con el vector campo magnético. El flujo magnético a través del área, toda esta área que está en color medio verde Pacay, es dado por phi subíndice m de la integral de superficie del campo magnético multiplicado en punto por el diferencial del área. O también reemplazando este valor de cuando existe, va a ser igual a la integral de superficie del campo magnético que multiplica el diferencial del área por el coseno de θ. O en definitiva, va a ser integral de superficie del campo magnético normal, por el diferencial del área. B sub índice n va a ser igual a B por coseno de θ, que es la componente del campo magnético según la dirección normal a el diferencial del área. La unidad de flujo magnético en el sistema internacional es el Weber, y un Weber es igual a un Tesla por metro cuadrado. Como el campo magnético es proporcional al número de líneas de campo por unidad de área, es proporcional al número de líneas de campo que atraviesa el área. Entonces, quiere decir, ¿no? Cuando el campo magnético es proporcional al número de líneas de campo por unidad de área, el flujo magnético también es proporcional al número de líneas de campo que atraviesa el área. Entonces aquí tenemos flujo magnético. Si la superficie es un plano de área A y B es un campo magnético constante en magnitud y dirección y forma un ángulo θ con el vector que representa esa área, el flujo será pi sub índice A por coseno de θ. Es frecuente tratar con una bobina de alambre que contiene n vueltas. En este caso, acá, por ejemplo, tiene 2 vueltas. Y el área va a ser de cada bobina y el campo magnético fluye de izquierda hacia derecha. En este caso, el flujo a través de la bobina es igual al producto de n, que es el número de vueltas, por el flujo que atraviesa una sola vuelta. Entonces va a tener que el flujo magnético va a ser n, el número de vueltas en la bobina, por campo magnético B, por área A, por coseno de θ. La ley de Gauss para el magnetismo. En la figura A, que tenemos aquí de estas dos figuras, la de la izquierda, muestra un campo eléctrico asociado a una barra aislante que tiene cantidades iguales de carga positiva y negativa situadas en los extremos opuestos. Carga negativa abajo, carga positiva arriba. Este constituye un ejemplo de dipolo eléctrico. Entonces, aquí tenemos un dipolo eléctrico en la figura A. La figura B muestra el caso análogo de un dipolo magnético, tal como la familiar barra imantada, o sea, un imán común, una barra imantada que tiene polo norte y polo sur. Al cortar el dipolo eléctrico a la mitad, se crean dos objetos que, si se les separa por una distancia suficientemente grande, se pueden considerar como cargas puntuales de polaridades opuestas, cada una de las cuales producirá un campo característico de una carga puntual, como un nuevo elemento. En el caso magnético, no obtenemos polo norte y polo sur aislados, sino un par de imanes, cada uno de ellos con su propio polo norte y sur. Esto es una diferencia importante entre los dipolos eléctricos y magnéticos. El dipolo eléctrico puede separarse en cada una de sus cargas o polos constituyentes, pero el dipolo magnético no. Cada vez que tratamos de dividir un dipolo magnético en polo norte y sur por separado, creamos un nuevo par de polos. Es un poco parecido a la acción de cortar un tramo de cuerda con dos extremos para tratar de obtener un trozo de cuerda, cada uno de los cuales con un solo extremo. Entonces, aquí tenemos la figura C, el dipolo eléctrico de la figura A se corta por la mitad. La carga positiva se anula a una pieza y la carga negativa a otra. En la figura D, cuando el dipolo magnético de la figura B se corta por la mitad, aparece un nuevo par de polos, norte y sur. Nótese la diferencia en los patrones del campo. Tenemos los campos aquí como aparecen. Este efecto ocurre hasta el nivel de cada átomo. Cada átomo se comporta como un dipolo magnético que tiene un polo norte y un polo sur. Y hasta donde se ha de investigar, la unidad más básica de los magnetos es un dipolo, no un polo único. Vemos ahora lo que son los polos magnéticos. Las partículas cargadas en movimiento llevan asociadas un campo eléctrico y un campo magnético. De hecho, es el movimiento de las cargas de una de las fuentes de magnetismo. Los átomos que forman. Un ratito, vamos a silenciar. Ya.
Carmen está con el micrófono abierto. Y ahora no. Muy bien. Los átomos que forman toda la materia contienen electrones en movimiento, dando lugar a corrientes microscópicas que producen sus propios campos magnéticos. El estudio de los momentos magnéticos asociados a dichas corrientes permite clasificar los materiales en 3 grupos. Recordando, en la ley de Gauss, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por la superficie. Por ejemplo, si la superficie cerrada contiene un dipolo eléctrico, el flujo eléctrico total es igual a 0, porque la carga total es 0. Por analogía, si existiera algo con una sola carga magnética o un monopolo magnético, el flujo magnético total a través de la superficie cerrada sería proporcional a la carga magnética total encerrada. Pero como ya se sabe que nunca se ha observado un monopolo magnético, a pesar de la intensa búsqueda que se hace de él, se concluye lo siguiente: el flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a 0. Entonces, integral del flujo del vector campo magnético que multiplica el punto al diferencial del vector área será igual a 0. Eso significa que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es siempre 0. En ocasiones, esta ecuación recibe el nombre de ley de Gauss del magnetismo. Ahora tenemos la fuerza inducida y la ley de Faraday. Para una espira de conductor en un campo magnético, si varía el flujo magnético a través de un área rodeada por la espira, se induce una fuerza electromotriz en la misma que se detecta solamente observando una corriente eléctrica en la espira. Entonces, la fuerza electromotriz o FEM será igual a epsilon, también se lo representa con la letra mayúscula griega epsilon, será igual a menos la derivada con relación al tiempo del flujo magnético. Entonces aquí tenemos un campo magnético y vamos a medida que vamos colocando este aro y lo vamos acercando más a la intensidad del campo magnético, vamos a tener un mayor flujo magnético aquí adentro y eso nos va a producir la fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz es igual a la magnitud de la variación por medida de tiempo del flujo magnético inducido en el circuito. El signo menos está relacionado con la dirección de la fuerza electromotriz inducida. Lo veremos después, vamos a explicar el motivo por el cual es el signo negativo. Recordando que la fuerza electromotriz se definió como el trazado realizado por unidad de carga. Para que exista fuerza electromotriz o trabajo, debe haber una fuerza ejercida sobre la carga. Pero la fuerza por unidad de carga es el campo eléctrico, inducido por el flujo variable. La fuerza electromotriz se localiza en un punto específico del circuito, como los terminales de la batería o de una batería. Sin embargo, la fuerza electromotriz inducida puede considerarse distribuida a través del circuito, con lo cual tenemos la fórmula: fuerza electromotriz va a ser igual a epsilon, igual a la integral de contorno del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de el conductor o de la trayectoria. Combinando las dos ecuaciones anteriores, se tiene que la fuerza electromotriz inducida será igual a la integral de contorno del campo eléctrico multiplicado en punto por el diferencial de la trayectoria. Y esto será igual a menos la derivada con relación al tiempo del flujo magnético con relación al tiempo, que nos dice la ley de Faraday. El flujo magnético a través de una espira o circuito puede variarse de muchos modos, alejando o acercando un imán permanente a la espira. O sea, tenemos una espira acá y podemos variar este flujo agarrando el imán y acercándolo o alejándolo a través de una corriente eléctrica, que también puede ser a través de una corriente eléctrica que se aumenta o se hace disminuir. Podemos colocar también en una barra y le colocamos corriente y este flujo va a aumentar o va a disminuir conforme se le inyecta corriente o se le quita, se le incrementa. Fuerza, energía y potencia en la fuerza electromotriz de movimiento. Podemos obtener una mejor comprensión sobre el origen de la fuerza electromotriz inducida
y se considera una fuerza magnética sobre las cargas móviles en un conductor. Para tal efecto se analizan las siguientes situaciones. A, una varilla aislada en movimiento. O sea, la X significa que es un campo magnético que está entrando en la pantalla de nuestra tela, y la varilla va a ser movida de izquierda hacia derecha con una velocidad V. La varilla tiene un polo positivo y un polo negativo. Sobre las cargas en la varilla, en movimiento actúa una fuerza magnética V. Entonces, esta fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Y la separación resultante de las cargas crea una fuerza eléctrica de cancelación, una fuerza eléctrica E. Y esta fuerza eléctrica E será igual a la carga por el campo eléctrico. Otra situación, la situación B, una varilla conectada a un conductor fijo. Entonces aquí tenemos un conductor fijo que es en forma de C, y la varilla va a moverse dentro de él de izquierda hacia derecha con una velocidad V. La fuerza electromotriz epsilon en movimiento en la varilla móvil genera un campo eléctrico en el conductor fijo. El campo magnético B es uniforme y está dirigido hacia la pantalla. Sí, le contesto a Nelson Galván. Sí, todo el material va a estar en la plataforma. Los voy a subir todas las presentaciones de la unidad 4, pero semana que viene vamos a terminar las unidades 4 y 5. O sea, para que ustedes ya lo tengan y puedan estudiar. Ya, cuando terminemos esta clase, les voy a explicar cómo vamos a hacer para la conclusión de este periodo. Entonces, les decía, el campo magnético B es uniforme y está dirigido hacia la pantalla, y la varilla se mueve hacia la derecha con velocidad constante V. Entonces, una partícula cargada Q en la varilla experimenta una fuerza magnética F, va a ser igual a carga por velocidad por campo magnético de magnitud F, igual a módulo de la carga por la velocidad por campo magnético. Para continuar con el análisis, se supone que la carga Q es positiva. Luego la dirección de la fuerza es hacia arriba, a lo largo de la varilla B, de la varilla de B a A. Esta fuerza magnética hace que las cargas libres en la varilla se muevan, lo que crea un exceso de carga positiva en el extremo superior A y de carga negativa en el extremo inferior B. Esto a la vez crea un campo eléctrico en el interior de la varilla, en el sentido de A hacia B, opuesto a la fuerza magnética. La carga continúa acumulándose en los extremos de la varilla hasta que se vuelve lo suficientemente grande como para que la fuerza eléctrica hacia abajo, con magnitud carga por campo eléctrico, cancele exactamente la fuerza magnética hacia arriba, con magnitud carga por velocidad por campo magnético. De esta forma, la carga por campo eléctrico E será igual a la carga por la velocidad por campo magnético B, y las cargas están en equilibrio. La magnitud de la diferencia de potencial B, su índice AB, o sea, potencial de A menos potencial de B, es igual a la magnitud del campo eléctrico E, multiplicada por la longitud L de la varilla. De acuerdo con el análisis anterior, campo eléctrico E va a ser igual a velocidad por campo magnético B, por lo que la diferencia potencial B, su índice AB, es igual al campo eléctrico por la longitud de la varilla, va a ser igual también a la velocidad por el campo magnético por la longitud de la varilla, con el punto A en un potencial mayor que el punto B. Ahora, suponga que la varilla móvil se desliza a lo largo del conductor fijo en forma de U y crea un circuito completo como se muestra en la situación B. Ninguna fuerza magnética actúa sobre las cargas en el conductor fijo con forma de U, pero la carga que estaba cerca de los puntos A y B se redistribuye a lo largo del conductor fijo y crea un campo eléctrico dentro de este último. Este campo genera una corriente en la dirección que se indica. La varilla móvil se ha vuelto una fuente de fuerza electromotriz. Dentro de ella, la carga se mueve del potencial menor al mayor, y en el resto del circuito se mueve del potencial mayor al menor. Esta fuerza electromotriz se denomina fuerza electromotriz de movimiento y se denota con la letra griega epsilon. Del análisis anterior, la magnitud de esta fuerza electromotriz es igual a epsilon igual a V de velocidad, porque multiplica a B de campo magnético, que multiplica a L
que es la longitud de la varilla. La fuerza electromagnética anterior corresponde a una fuerza por unidad de carga de magnitud B por B. Actúa en una distancia L a lo largo de la varilla móvil. Si L mayúscula es la resistencia total del circuito del conductor con forma de U y la varilla deslizante, la corriente inducida I en el circuito está dada por B, que multiplica a B de campo eléctrico por L, que es la longitud de la varilla, y va a ser igual a I, intensidad de corriente, por L, que es la resistencia, de acuerdo con la ley de Faraday. Por lo que la fuerza electromotriz de movimiento en un caso particular es un caso particular de la ley de Faraday. La energía que se disipa en el circuito como resultado del calentamiento de Joule a causa de la corriente inducida es dada por energía U, va a ser igual a intensidad de corriente al cuadrado, que multiplica a resistencia. La potencia entregada por la fuerza aplicada es dada por potencia, va a ser igual a fuerza por velocidad, o fuerza por U, mejor dicho, o va a ser igual también a la intensidad de corriente por la longitud de la varilla, por el campo magnético, por la energía. En este caso va a ser igual a energía que multiplica campo magnético por longitud de varilla 2 veces por la energía al cuadrado. Entonces, sobre la resistencia L. Ahora vamos a ver campo, cómo son los campos eléctricos inducidos. Cuando un conductor se mueve en un campo magnético, la fuerza electromotriz inducida se entiende en términos de las fuerzas magnéticas que actúan sobre las cargas del conductor. No obstante, la fuerza electromotriz inducida también se presenta cuando hay un flujo variable a través de un conductor fijo. En esta situación, ¿qué es lo que empuja las cargas alrededor del circuito? Entonces tenemos aquí como ejemplo, consideramos la situación que se ilustra en la figura al lado. Un solenoide largo y delgado, este solenoide es este alambre que está acá, en oscuro, con área de sección transversal A, el área en el interior del solenoide es A, y N es el número de vueltas, o N es igual a espiras por unidad de longitud, es N sobre L, cuyo centro está rodeado por una espira conductora circular. Y si colocamos un galvanómetro G en esta espira circular para medir la corriente en la espira, podemos utilizar eso. Una corriente I en el embobinado o devanado del solenoide genera un campo magnético a lo largo de su eje, como se indica. Así, aquí tenemos dentro de todo, va a haber un campo magnético. En este caso, fíjense, el campo magnético está entrando. Es como si miráramos en la figura anterior, si miráramos de acá, estamos mirando de frente al solenoide, ahí vamos a tener el campo magnético que está entrando con magnitud B, que multiplica permeabilidad magnética por N minúscula, ¿no? N minúscula es la cantidad de vueltas por el tamaño del solenoide, o N es el número de espiras por unidad de longitud. Si se ignora el pequeño campo fuera del solenoide y suponemos que el vector A de área apunta en la misma dirección que el campo magnético, entonces el flujo magnético phi sub índice B a través de la espira será igual a phi sub índice B igual a campo magnético B que multiplica A. Reemplazando el valor del campo magnético, vamos a tener que permeabilidad magnética del vacío por N, donde N es el número de espiras por unidad de longitud, que multiplica a I, que es la intensidad de corriente, por el área. Cuando la corriente I en el solenoide cambia con el tiempo, el flujo magnético phi sub índice B también cambia. Y de acuerdo con la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida en la espira está dada por fuerza electromotriz inducida, o FEM, o epsilon, será igual a menos la variación del flujo con relación al tiempo, va a ser igual a menos permeabilidad en el vacío, que multiplica a el número de espiras por unidad de longitud, que multiplica a la intensidad de corriente, que multiplica al área y que multiplica finalmente a la variación, mejor dicho, a la variación de la corriente con relación al tiempo.
Si la resistencia total en la espira es R, la corriente inducida en la espira la llamamos I', que es I' va a ser igual a permitividad, o mejor dicho, va a ser a la fuerza electromotriz sobre la resistencia. Pero, ¿qué fuerza hace que las cargas se muevan alrededor de la espira del alambre? No puede ser porque el conductor ni siquiera está en un campo magnético. Nos vemos obligados a concluir que tiene que haber un campo eléctrico inducido en el conductor causado por el flujo magnético variable. De acuerdo con la ley de Faraday, la fuerza electromotriz Fem o epsilon también es el negativo de la razón del cambio del flujo magnético a través de la espira. Así, para este caso, la ley de Faraday puede volver a plantearse como integral del campo eléctrico que multiplica en punto el diferencial del tamaño de este elemento va a ser igual a menos la variación del flujo magnético con relación al tiempo. Esta ecuación es válida solo si la trayectoria del integral es constante. En virtud de la simetría, el campo eléctrico tiene la misma magnitud en todos los puntos del circuito, del círculo, y es tangente a este en cada uno de ellos. Entonces, el campo eléctrico sería igual a 1 sobre 2 pi r, que multiplica el módulo de la variación del flujo magnético con relación al tiempo, o de la derivada del flujo magnético con relación al tiempo. Conclusiones. La ley de Faraday es válida para dos situaciones diferentes. La fuerza electromotriz inducida son fuerzas magnéticas sobre cargas de un conductor que se mueve en un campo magnético. Vuelvo a repetir. La fuerza electromotriz inducida son fuerzas magnéticas sobre cargas de un conductor que se mueve en el interior de un campo magnético. Un campo magnético que varía con el tiempo induce un campo eléctrico en un conductor fijo y con ello induce también la fuerza electromotriz. O sea, el campo eléctrico es inducido aun cuando ningún conductor esté presente. El campo eléctrico no es conservativo, ya que la línea de campo eléctrico no es igual a cero y su energía potencial carece de significado. Al contrario de un campo electrostático, donde este es conservativo y siempre está asociado a una función del potencial eléctrico. Aplicaciones de los campos eléctricos inducidos. Los datos se almacenan en un disco duro de una computadora o un patrón de áreas magnetizadas sobre su superficie. Para leer los datos se coloca una bobina sobre un brazo móvil cerca del disco giratorio. La bobina experimenta un flujo magnético variable, lo cual induce una corriente cuyas características dependen del patrón codificado en el disco. Así funcionan los discos mecánicos de las computadoras o los discos mecánicos que habían para computadoras de cualquier tamaño. Por otro lado, otro ejemplo. Este automóvil híbrido tiene un motor de gasolina y un motor eléctrico. Cuando el vehículo se detiene, las ruedas giratorias impulsan en reversa el motor para que actúe como generador. La corriente inducida resultante sirve para recargar las baterías del vehículo. Otro ejemplo, el cigüeñal giratorio de un avión con motor de pistones hace girar un imán, lo que induce una fuerza electromotriz en una bobina adyacente y genera la chispa que enciende el combustible en los cilindros del motor. Esto mantiene en marcha el motor incluso en el caso de que llegaran a fallar otros sistemas eléctricos de la aeronave. Bueno, y con eso terminamos la presentación de hoy. ¿Tienen algo?